Hola, mi nombre es Carelis Rodríguez Hernández del grupo JW y daré una breve explicación dentro de lo realizado en el examen tipo 1 de la materia de seminario. Como podemos notar, aquí tenemos una copia del examen y la descripción del problema. En base a la descripción de nuestro problema, también tenemos como apoyo nuestro Excel. Nos pide el importe del salario neto, es decir, las percepciones menos el ICR del trabajador y la cuota que le corresponde. Y en esto influye el cálculo del impuesto sobre la renta y el cálculo del IMSS. Dentro de los datos que nos menciona el problema, podemos tener el salario mensual, que nos menciona que es de 18,000 pesos. Un fondo de ahorro del 5% sobre el salario, y así como un premio por asistencia de 5% del salario. Un aguinaldo anual de 30 días, vacaciones de ley y una prima vacacional con 50% del importe correspondiente a las vacaciones. Con base en lo anterior y a lo que nos menciona y requiere el problema, tenemos que estar conscientes que dentro de este problema en específico tenemos el cálculo de un salario fijo con sus factores como son la prima y el aguinaldo, y también el cálculo de un sueldo variable correspondiente a el premio por asistencia. Aquí lo podemos ver más detallado dentro de nuestro Excel. Aquí notamos los 18,000 pesos que nos menciona de salario mensual. Recordemos que para poder realizar este problema tenemos que hacer siempre una división en cuanto al periodo de tiempo en el que se esté realizando. En este caso, y por la naturaleza del ejercicio, sería entre 30 días. Entonces, esto nos da la cantidad de 600 pesos dentro del rubro de salario diario. Ahora, aquí tenemos los otros factores que ya analizamos anteriormente, como lo es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo anual, el premio por asistencia y el fondo de ahorro en sus porcentajes y sus porcentajes ya establecidos a una cantidad equitativa. Y como lo podemos ver en este caso es de 30 en ambas. También hay que considerar que dentro del rubro de vacaciones se colocaron 6 días, ya que se consideró conforme a la ley lo que se marca en la tabla de vacaciones, que de este lado la podemos ver, de 0 a 1 año. Ahora, para esto hay que ver los factores que integran el salario fijo. Ahora, podemos ver que el salario diario, que antes nos dio los 600 pesos, lo vamos a multiplicar por los días de vacaciones del problema. En este caso quedamos que fueron los 6 días, dándonos una anualidad de 3,600. Esto, para irnos por el diario, correspondería entonces, en base a los 365 días calendario, a 9.86 aproximadamente. Puede ver números más, números menos, esto depende del redondeo y las decimales. Siguiente punto sería el salario diario con los elementos fijos, que es los que antes mencionamos, como lo es el aguinaldo y la prima vacacional. Ahora, aquí tenemos, en el caso del aguinaldo, hay que tomar en cuenta el salario diario, que ya sabemos que son los 600 pesos, por los días establecidos dentro del problema, que son los 30 días marcados y establecidos. Esto de manera anual nos daría 18,000 pesos, y recordemos que esto se saca en una multiplicación sencilla entre el salario diario por los días. Ahora, esta cantidad la vamos a simplificar, por así decirlo, entre los días calendarios del año, que sabemos como referencia que son 365 días, dándonos un margen diario de 49.3150, y podemos analizarlo.
Excelente. Ahora, dentro de nuestra prima vacacional hay que ver la anualidad. En este caso, la anualidad de la prima vacacional vamos a considerar lo que sacamos el factor primario de las vacaciones, que son los 9.86, y de este lado, como podemos ver, y recordando, este dato importantísimo que nos menciona el problema sobre la prima vacacional, que es 50% del importe correspondiente a las vacaciones. Entonces, pues aquí para sacar esta cantidad, pues no es más que una simple multiplicación sobre nuestro factor diario entre lo establecido en el problema, que fue el 50%, y esto nos daría 4.9315. Como podemos analizar, aquí las cantidades o los factores son similares. Bien. Posteriormente hacemos una sumatoria de ambas, lo que corresponde al aguinaldo y la prima vacacional, y nos tiene que dar 54.2465. Ahora vamos a considerar nuestro salario diario, que ya sabemos que es de 600 pesos, como lo podemos ver aquí. Y aquí hay que hacer algo muy simple para tener nuestro subtotal. En cuanto a lo que es la primera integración fija del salario, en este caso, sería el subtotal correspondiente al aguinaldo y la prima vacacional, y la sumatoria con el salario diario mencionado anteriormente de 600 pesos. Esto nos da un subtotal de 654.25. La operación que anteriormente realizamos, donde obtuvimos nuestros 30 pesos en base al premio por asistencia. Entonces la combinación de ambos es una sumatoria que nos debe de entregar la cantidad de 684.25. Y aquí de nuevo tenemos el factor de los días. Recordemos que es a mes, entonces tomamos a consideración los días devengados por el mes de cotización, que son los 30 días. Y en base a esto sacamos nuestro salario base de cotización, que es, como se puede notar, una multiplicación entre lo que obtuvimos dentro de nuestro salario mixto, la cantidad de los 684.25, que se dio gracias a los factores de nuestro salario fijo, así como el salario variable. También vemos los días por los días devengados y nos da el total de 20.527.40, como lo podemos notar. La operación que anteriormente realizamos, donde obtuvimos nuestros 30 pesos en base al premio por asistencia. Entonces la combinación de ambos es una sumatoria que nos debe de entregar la cantidad de 684.25. Y aquí de nuevo tenemos el factor de los días. Recordemos que es a mes, entonces tomamos a consideración los días devengados por el mes de cotización, que son los 30 días. Y en base a esto sacamos nuestro salario base de cotización, que es, como se puede notar, una multiplicación entre lo que obtuvimos dentro de nuestro salario mixto, la cantidad de los 684.25, que se dio gracias a los factores de nuestro salario fijo, así como el salario variable. También vemos los días por los días devengados y nos da el total de 20.527.40, como lo podemos notar. Ahora, el problema nos hace hincapié que quiere conocer el importe del salario neto, y para esto es vital y necesario conocer las aportaciones o deducciones, en este caso
del trabajador hacia el IMSS y también las deducciones por el cálculo de ISR. Para poder realizar el cálculo de ISR y posteriormente conocer cuál sería el importe del salario neto, hay que realizar la cuota obrera en base al IMSS. Y tenemos una tabla base, donde podemos ver el salario diario del trabajador, el valor diario de la UMA y los días del periodo. Bien, el salario diario del trabajador, aquí vamos a considerar lo que salió en base a nuestro salario mixto. Nuestro salario mixto que obtuvimos de los factores fijos y variables de salario de cotización base. Bueno, entonces aquí nos llevamos los 684.24, 25, ahí puede haber decimales de más, decimales de menos. Bien, ahora el valor diario de la UMA. La UMA esta fue consultada, es la más actualizada y el valor de la UMA es 89.62. Los días del periodo, como ya lo hemos venido manejando, serían los 30 días. Ahora, es muy importante antes de realizar este cálculo conocer en base a la ley si nuestro salario diario, o mejor dicho, nuestro salario base de cotización cuenta con algún excedente. Bueno, en este caso, nosotros hicimos aquí una operación simple. ¿Qué pasa con la UMA? La ley nos menciona que si la UMA es, que si el salario diario del trabajador es 3 veces mayor que la cantidad de la UMA, y así podemos ver en la cuota fija del salario base de cotización por mes, 2.688.60, patronal, 12.461.60 patronal y también la del trabajador, como podemos analizar. Bien. Ahora, de ahí en fuera, todas nuestras demás ramas de seguros van a ser en base a el salario base de cotización, los 20.527. El porcentaje aplicable. Este porcentaje lo podemos consultar, como ya se mencionó anteriormente, en nuestra tabla. Esto viene, hay que recordar, de la ley del IMSS e Infonavit. Son porcentajes aplicables en base a cada uno de los riesgos y ramas de trabajo o ramas de seguros. Bien. Después de realizar estas operaciones, vamos a obtener la cuota IMSS. Así nos vamos a ir. Ahora aquí hay un punto muy importante. Recordemos que nos pide la cuota del trabajador, porque vamos a hacer las deducciones del trabajador. ¿Cómo sé cuáles son las del patrón y cuáles del trabajador? Muy fácil. Recordemos que al inicio planteamos las obligaciones o las deducciones de cada uno, patrón y trabajador, en base a nuestra tabla también y en base a las ramas de seguros que maneja la ley del IMSS y del Infonavit. Pues simple, hacemos una sumatoria de todo lo que nos dio en cuota IMSS patronal y del trabajador, una sumatoria de todos estos factores, por así mencionarlo. Y tenemos un total general de cuotas de 3.315.39. Pero ¿qué pasa? Como lo mencioné antes, solamente quiero hacer la deducción en base a cuota del trabajador. Bueno, entonces voy a tomar este referente, que serían los 537.37. Bien, ahora, aquí podemos ver lo que ya explicamos un poco ahorita. Cómo sacamos, voy a regresar un poco,
¿Cómo sacamos lo de nuestro salario base de cotización? Que ya lo vimos, aquí está ya representado, lo vemos en el Excel, los 20.527.50. Ahora con la cuota obrera un poco, como podemos notar, voy a tomar la tabla del IMSS y aquí tenemos los 537.37 que nos mencionaba. Ahora, hay un método de verificación rápido, aquí lo podemos notar. Voy a levantar un poco más la libreta, a ver si se puede apreciar un poco mejor de manera rápida, pero eso también lo tenemos por aquí en el Excel. Es una tabla de comparación bastante sencilla y rápida. Aquí lo vemos, el salario base, nuestro salario base de cotización, cotizado, salario base de periodo, lo correspondiente a la cuota obrera, tenemos total, el excedente y cuotas a retener en el periodo, lo que nos menciona. Ahora, ¿cuál fue la cantidad de nuestro salario base de cotización? Ya lo vimos anteriormente de forma rápida, fueron los 20.527.40. Aquí van. La cuota obrera. Esto es simplemente la sumatoria, por así decirlo, de todos los porcentajes aplicables con base en la tabla, la sumatoria. Ojo, esto solamente aplicado al trabajador, porque recordemos que queremos hacer las deducciones del trabajador. Y nos dio 2.375%. Posteriormente el excedente. ¿El excedente de dónde lo tomamos? Bueno, nuestro excedente viene de aquí, de los 12.461. Tomamos en cuenta, en base a lo que fue del excedente, por los 30 días. Y tenemos el salario base de cotización a mes. Ya a mes. Son los 12.461 con la cuota obrera, que son, volvemos aquí arribita, aquí nos menciona, es una manera más simplificada, por así decirlo. Recordemos que aquí están, aquí ahora podemos ver los 12.461 y el porcentaje del 40%. Aquí lo tengo ya más simplificado. ¿Qué pasa con estos? Bueno, nos van a dar estos numeritos, los 487.53 y los 49.85. Y nos damos cuenta que al momento de realizar la sumatoria, nos da exactamente lo que nos acaba de dar en base a nuestras tablas, la ley del IMSS, Infonavit, los 537.37. Y estos 537.37 sería la cuota a cargo del trabajador, que es en base a lo que vimos al principio, el cálculo del IMSS. Ahora, el problema nos pide el siguiente paso, ver el ISR. Bien, ahora, es un formato muy sencillo el ISR y recordemos que en este caso tenemos que tomar en cuenta el subsidio para el empleo, fue un decreto de ayuda gubernamental, por así decirlo, y para eso tenemos las tablas, que son, esas tablas son actualizadas, estas se pueden ver en la resolución miscelánea, y de aquí vamos a tomar en base ciertos factores o valores, mejor dicho, para realizar el cálculo correspondiente del ISR y las correspondientes deducciones. Bien, para esto nos damos el salario diario. Ya conocemos que nuestro salario diario es de 600. El salario total semanal, muy fácil. Sería nuestros 600 por 7, nos menciona que semanal, 7 días, son 4.200. Semanas del mes de junio, bueno, en este caso, estoy realizando todo este procedimiento en base al mes en curso. El problema no nos menciona un tiempo determinado, así que decidí tomar este tiempo
y nos menciona el salario mensual. ¿Cuál es el salario mensual? El salario mensual sería nuestro total salarial semanal por por las semanas del mes, perdón, las cuatro semanas. Esto nos da un total de 16,800 pesos. Ahora hay que considerar también, porque esto lo menciona el artículo 94, que en el artículo 94 podemos darnos cuenta que aquí hay bastantes, nos deja bastante claro qué es lo que qué es lo que se toma en cuenta y qué no, qué es grabable o qué no dentro del ISR. Bueno, nuestro premio por asistencia sí cabe en este caso, entonces serían los 900 pesos que ya tomas en consideración. Y vamos a hacer una sumatoria simple de nuestro salario mensual y el premio de asistencia. Como podemos ver, es mucha combinación de variable con fijo, como ya lo hemos venido manejando, perdón, y nos da un total de 17,700 pesos. Ahora sí, vámonos a la tabla del cálculo del ISR. Esta es nuestra tabla de cálculo de ISR y recordemos tener a la mano también nuestras tablas de subsidio para el empleo para terminarlos, para consulta. Primero, las percepciones grabadas de salarios. ¿Cuáles son las percepciones grabadas de salarios? Fácil. El total salario mensual que ya vimos, que son los 17,700 pesos. Y aquí los podemos ver. Ahora, hay que considerar el límite inferior y para esto tendremos que irnos a la tabla. Aquí, como podemos ver. Y hay que tomar en cuenta los valores. En este caso, nuestro límite, nuestro límite inferior, podemos ver la tabla, pues es de 13,381.48. Aquí lo podemos notar. Porque por la cuota fija. Hay que tener en consideración estos valores y estos límites para poder vaciar dentro de nuestra tabla del impuesto sobre la renta. Ahora, el excedente del límite inferior. Esta nada más es una resta entre los 17,000, y los 13,381, que nos da un total de 4,318.52. Ahora, vamos a considerar el porcentaje aplicable al límite inferior. Aquí están los 13,381.47. ¿Cuál es el porcentaje que va referente a este? Bueno, aquí hay que considerar, y aquí lo podemos notar en la tabla, el porcentaje. En este caso nuestro porcentaje es de 21.36. Y esto nos tiene que dar un igual, que sería el impuesto al excedente del límite inferior. ¿Cómo saco esto? Muy fácil. De una multiplicación por los 4,318, que es el excedente del límite inferior, por el porcentaje aplicable. Y esto nos va a dar el impuesto excedente, que es de 922.44. Más la cuota fija. ¿Cuál es la cuota fija? Volvemos a nuestra tabla. Y aquí lo podemos encontrar. En nuestra tabla nos menciona 1,417.12. Esto en base al artículo 96. Todo esto es en base al artículo 96 de la ley sobre el impuesto sobre la renta. Ley del impuesto sobre la renta, perdón. Y también en esas podemos ver estas tablas. Bueno, la mención de estas tablas del subsidio para el empleo, entre otros. Ahora, el subsidio para el empleo. En este caso, no va a aplicar. ¿Por qué no va a aplicar? No va a aplicar en este caso porque el saldo excede. Por aquí tenemos nuestra tablita del subsidio para el empleo. ¿Qué pasa?
nuestra tabla va a exceder, ¿sí? Excede, entonces, en este caso no es aplicable. Y va, como en este caso quedaría en cero o nulo, como ustedes gusten. El impuesto neto a retener, el subsidio para entregar, serían pues netamente ya los 3.339.56, que fue en consideración de los excedentes, el porcentaje aplicable. Ahora, ¿cómo vamos a ver cuál es el importe neto a entregar al trabajador después de las contribuciones, de las deducciones? Bueno, tenemos las percepciones, cuánto es de sueldos, otro tipo de pagos, bueno, pues los sueldos y salarios, los 17.700 que ya tenemos aquí arribita, el total salario mensual. Otro tipo de pagos no aplica debido a la naturaleza del problema. Entonces, el total de las percepciones sería de 17.700. Pero hay que aplicar las deducciones. ¿Cuánto nos salió del IMSS? De la cuota del trabajador, la cuota obrera, los 537.37, que estos van a ir aquí. Y lo que nos salió del impuesto neto a retener, lo que se va a entregar, los 2.339.56. Estas cantidades las vamos a restar a los 17.700, al total de las percepciones. ¿Y qué va a pasar aquí? Nos va a dar el total de percepciones menos las deducciones que nos pedía el problema de la cuota obrera y del impuesto a retener, del impuesto sobre la renta. Hacemos su debida operación, que es una resta, y nos da que tenemos el total de 14.823.7. Lo podemos observar. Después de ver todo esto, hay que tomar en cuenta unas aclaraciones. Cuando realizamos el cálculo, o vamos a hacer el cálculo del ISR, o de cuál es el impuesto neto a retener, recordemos que toma el salario diario, el total semanal, semanas del mes, salario mensual, y en este caso, bueno, debido a la naturaleza, el premio de asistencia. Aquí quiero dejar claro que también hay una ley que lo rige, la ley del impuesto sobre la renta. Y en la ley del impuesto sobre la renta me menciona que no debo integrar ni aguinaldos, ni vacaciones, ni primas. Por eso podemos ver que aquí no hay ninguno de estos conceptos o percepciones que afecte. Bien, en este caso. Ahora, tampoco, debido a la naturaleza del problema, recordemos que el problema nos menciona un fondo de ahorro. Con base, bueno, con respaldo, mejor dicho, en el artículo 27, fracción 11 de la ley del impuesto sobre la renta, este fondo de ahorro no se va a integrar. ¿Por qué? Porque no excede 1.3 veces el valor de la UMA. Por eso no lo vemos reflejado dentro de nuestra cálculo de total salarial mensual. Que eso nos lleva pues ya después a hacer las debidas operaciones, por así decirlo, dentro de nuestra tabla del impuesto sobre la renta, para ver los límites, los excedentes, los porcentajes aplicables, las cuotas, los subsidios en caso de que cuenten o de que sean tomados a consideración. Y esa es una aclaración bastante útil que quería mencionar, porque recordemos que todo esto está regulado, todo esto tiene un porqué y está sustentado en leyes. Como lo mencioné antes, y esas tablas por la ley o artículos de la ley del IMSS y del Infonavit, todas las ramificaciones salariales, todas las ramificaciones de seguros y el impuesto a la renta también. De hecho, este procedimiento, como ya lo mencioné antes, es parte del artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta. Esto sería todo por mi parte. Espero se haya entendido. Es algo bastante complicado, pero que cuando tú te sientas y lo analizas y lo comparas,
eres capaz de ver el porqué de las cosas. Como podemos ver, también aquí tengo mis apuntes de todo lo que se estuvo realizando. De hecho, también anexé pues el Excel correspondiente en base a los cálculos que se hicieron. Pues esto más para temas de agilidad también en parte y también de entendimiento propio. Sería todo de mi parte y pues saludos.